fue la que anduvo primero con Juan Pardo, pero terminó enamoradísima de Junior. La esposa que estuvo 36 años con un hombre que le fue infiel, pero que se murió de tristeza cuando ella ya no estaba. Fue la artista que se topó con Juan Gabriel en un bar, y juntos le pusieron música al desamor de todo un continente. Fue la española que México adoptó como suya. La voz de amor eterno. La mera reina de las rancheras. Fue todo eso. Y créame, fue mucho más. Pero antes que nada, fue Marieta, la niña que cantaba en el pupitre y que a veces faltaba a clases por cuidar a sus hermanitos. Esa misma que dormía sin colchón, pero que soñaba con ser artista. Un secreto que guardó tanto tiempo, que al final se le cumplió. Por eso sus cenizas están repartidas entre España y México, entre la tierra donde nació y el cielo que la hizo para siempre. Una parte en su barrio de Madrid, y la otra aquí, en nuestra basílica. Dos países se la pelean. ¿Y sabe qué? Los dos tienen razón. Rocío era demasiado grande para un solo lugar. Y cada vez que en un rincón de por aquí alguien pone amor eterno en una bocina de las viejitas, cada vez que una madre le llora a su hijo con esa canción, o un viudo se acuerda de su esposa con la voz de ella de fondo, cada vez que uno cierra los ojos y siente que esa mujer le está cantando directo al alma, en esos momentos, Rocío Dúrcal sigue viva. No en un panteón, ni en una cripta, ni en una casa allá en España. Vive donde siempre vivió, en la garganta de un continente que aprendió a llorar con acento de allá. Y si con esto nos damos cuenta que tras cada canción perfecta hay una vida llena de tropiezos, que detrás de cada sonrisa hay un dolor que se calla, y que cada amor eterno tiene un precio que alguien tiene que pagar, entonces Rocío Dúrcal hizo con usted lo que hizo por décadas. Hacerlo sentir. Con esa voz que no era mexicana, pero cómo cantaba rancheras, ¿verdad? Con una verdad que no necesitaba explicarse, y con un talento que no conocía de pasaportes. Porque la música, amigo, no tiene fronteras. Y ella nos lo demostró mejor que nadie. Esa niña de Madrid a la que aquí llamamos la española más mexicana. La que escogió su destino en un mapa, y al final, el destino la eligió a ella. Imagínense un chalet en Torrelodones, a unos 28 kilómetros de Madrid, con su vista a la sierra y las paredes, repletas de cuadros. Adentro, un piano cubierto de retratos familiares, premios por todos lados. Y un jardín donde el silencio, fíjense, ya pesaba más que cualquier melodía. Era media tarde del 25 de marzo de 2006. 7:15. Para ser exactos. Adentro, un hombre lloraba abrazado a una mujer que ya no respiraba. 3 hijos rodeaban la cama, sin poder creer lo que pasaba. Se iba la mujer más viva que habían conocido, la que cocinaba para un regimiento, la que bailaba salsa hasta el amanecer, la que llenaba estadios aquí en México con su vozarrón. La misma que sonreía mientras el cáncer se la comía por dentro, acababa de dar su último suspiro. Ella se llamaba María de los Ángeles de las Heras Ortiz, pero el mundo entero la conoció por otro nombre. Uno que ella misma eligió, qué curioso, señalando un pueblo al azar en un mapa de España. Un nombre que se volvería leyenda, la pura esencia de las rancheras de desamor cantadas con una elegancia, una voz que nos hizo llorar a todos en 2 continentes. Rocío Dúrcal. Nuestra española más mexicana, la mera reina de las rancheras, la señora que vendió más de 40 millones de discos, y la actriz que filmó 14 películas antes de los 33 años. Aquella niña prodigio que con su primer sueldo del cine, fíjense, compró colchones para su familia, porque dormían en el suelo. La mujer que una noche conoció a Juan Gabriel en un bar y juntos, qué mancuerna. Crearon algunas de las canciones más llegadoras de nuestra música. La esposa que le duró 36 años al mismo hombre sin un solo escándalo, y la enferma que se negó a morir en un hospital. No, señor. Ella quería irse en su casa, en su cama, rodeada de los suyos. Y déjenme decirles, esta no es nada más la historia de su carrera, esta es la historia de lo que nosotros, el público, nunca llegamos a ver. La historia de la niñita pobre de un barrio obrero de Madrid, que tenía que faltar a la escuela para cuidar a sus hermanos. La de la jovencita descubierta en un concurso de televisión que, en menos de 3 años, pasó de no tener ni en qué caerse muerta a ser la estrella más taquillera de España. También vamos a hablar de aquel triángulo amoroso con Juan Pardo y Antonio Morales, mejor conocido como Junior, que acabó en una boda que, créanme, paralizó a toda España, y de su rompimiento con Juan Gabriel, que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar, con todo y una versión que involucra a su propio marido,
de la película donde hizo de lesbiana y de la que dicen, se arrepintió siempre, y de los apuros económicos que la orillaron a aceptar trabajos que no quería, del cáncer de útero que le encontraron en 2001 y que por 5 años la fue acabando, mientras ella, entera, seguía sonriendo para las cámaras, y del hombre que la amó por 36 años y que al morir ella, se hundió tanto en la tristeza que 8 años después lo encontraron sin vida en esa misma casa de Torrelodones. Pero para que entendamos bien cómo es que Rocío Dúrcal se convirtió en la cantante española más vendida del mundo, tenemos que regresar al principio, a un barrio donde no sobraba nada, y a una niña que cantaba sobre su pupitre mientras sus compañeros, con la boca abierta, la escuchaban. Madrid, 4 de octubre de 1944, barrio de Cuatro Caminos. Una zona de trabajadores, donde las familias vivían amontonadas y el dinero, pues, apenas se alcanzaba. Ahí nació María de los Ángeles de las Heras Ortiz, la mayor de 6 hermanos. Su padre, Tomás de las Heras, se pasó la vida al volante. Primero fue camionero, luego taxista, y al final probador de coches. Pero vamos, con ninguno de esos trabajos alcanzaba para mantener a 6 chamacos. Su mamá, doña María Ortiz, pues hacía milagros para estirar el gasto. La pobreza, para Rocío, no era un cuento, era el pan de cada día. Años después, ella misma lo platicaba con una sencillez que la verdad calaba hondo. En su casa no había camas, dormían donde se podía, y cuando a los 16 años cobró su primer sueldito de una película, lo primero que compró fueron colchones para todos. Ni ropa, ni juguetes, ni caprichos. Colchones. Para que su familia durmiera decentemente, y quédense con ese detalle, porque dice más de Rocío Dúrcal que cualquier disco de oro. Una muchachita que gana su primer dinero y lo usa para que los suyos descansen mejor. Eso, créanme, no es cualquier generosidad. Es de alguien que conoció la carencia tan de cerca que sabe perfectamente lo que duele. Por ser la hermana mayor, a la pequeña María de los Ángeles le tocaron responsabilidades que no eran para su edad. Ella cuidaba a sus hermanos menores, Jacinto, Carlos, María Antonia, Arturo y Susana. Les daba de comer, los cambiaba, los cuidaba, y por andar en esas, pues faltaba a la escuela a cada rato. Era una estudiante bastante regular, y no por falta de talento, sino por falta de tiempo. El tiempo se lo llevaban la casa, los hermanos, la necesidad. Pero desde que entró a la primaria, María de los Ángeles guardaba un secreto. Ella quería ser artista, y no lo andaba gritando, porque en un barrio así, en los años 50, decir eso sonaba a locura, como decir que uno quería ser astronauta, pero el sueño estaba ahí, bien guardadito, ardiendo por dentro. Y hubo alguien que sí se dio cuenta. Su abuelo paterno, don Tomás. El abuelo fue el primero que vio que esa niña no era como las demás. Que cuando cantaba, todo se detenía. Que se paraba frente a la gente, abría la boca y ¡magia! El abuelo la apoyó, la animó y se la llevaba a los concursos de la radio, donde las niñas cantantes se peleaban por un aplauso. Marieta, como le decían, cantaba en el recreo, trepada en su mesabanco. Y todos los niños, fascinados. Los maestros la dejaban ser porque tenía una voz que no le cabía en ese cuerpecito. Una voz de mezzosoprano, fíjense, más grave para su edad, potente, y con un sentimiento que una niña de 10 años no debería tener, pero ella sí, como si ya hubiera vivido 100 años. El abuelo se la llevó a los concursos de radio y los empezó a ganar, uno tras otro. Agarrando tablas, aprendiendo a no tenerle miedo al micrófono, a dominar los nervios. A convertir ese susto en energía para cantar. Probó con varios nombres. Primero se puso Rocío Benamejí, luego Rocío Fiestas. Ninguno le convencía, pero la niña no se rendía. Ella seguía cantando, seguía buscando una oportunidad para salir de su barrio. Y por fin, en 1959, ya con 15 años y el permiso de sus papás, se presentó en un programa de tele que se llamaba Primer Aplauso. Allá en la televisión española había un concurso de canto, de esos para buscar nuevos talentos, ¿se acuerda? Pues nuestra María de los Ángeles se animó a cantar nada menos que La Sombra Vendo. Se plantó frente a la cámara, respiró hondo y cantó con un sentimiento que dejó a todos calladitos. Y mire usted qué cosas, entre el público, desde su casa, la estaba viendo un hombre que le cambiaría la vida. Se llamaba Luis Sanz, y era de esos que llamamos cazatalentos. Llevaba tiempo buscando una cara nueva, una voz fresca para el cine español.
Y nomás al ver a esa chiquilla de 15 años en la pantalla, supo que por fin la había encontrado. El señor Sanz se movió rápido, habló a la producción, consiguió la dirección, y una semana después ya estaba en la sala de los papás de ella. Quería hacer de su hija una estrella, y cómo no, los papás se preocuparon, pues era la mayor. Era una niña. Y el mundo del espectáculo, usted sabe, tenía fama de ser un lobo que se comía a los jóvenes. Pero, ay, cuando la necesidad aprieta, una oportunidad es un argumento muy poderoso. Y Sanz les ofrecía una de verdad. Él pagaría sus estudios, le enseñaría canto, baile, actuación, le contaría los secretos del negocio y la presentaría con los meros de España. Los papás aceptaron. Y así fue como María de los Ángeles de las Heras Ortiz comenzó a ser Rocío Dúrcal. El nombre, claro, fue una idea muy bien pensada. Luis Sanz sabía que una estrella necesita un nombre que pegue. Decir María de los Ángeles de las Heras Ortiz era un trabalenguas. Se necesitaba algo corto, con música, que sonara español. Lo de Rocío vino de su abuelo, que le decía así de cariño, como el rocío de la mañana. Era un nombre fresco, luminoso, fácil. Pero faltaba el apellido. Y aquí viene lo bueno, una historia que parece de película. Pues Sanz y la jovencita pusieron un mapa de España sobre la mesa. Ella cerró los ojitos, y a ver dónde caía el dedo. Y el dedo cayó en un pueblito de Granada llamado Dúrcal. Así nomás, al azar, con un dedo en un mapa, nació el nombre de Rocío Dúrcal. Imagínese, el nombre más grande de la música ranchera fuera de México, salió de un pueblo que ella ni en cuenta. Años después, Dúrcal la declaró hija adoptiva. Le pusieron su nombre a una calle y hasta le hicieron una estatua. El pueblo que le dio el apellido por suerte, la adoptó como si fuera de ahí de toda la vida. Sanz la firmó en exclusiva. La preparó por meses. Le enseñó a pararse frente a la cámara, a usar la voz, a controlar hasta el último gesto. Y en 1962, con apenas 17 añitos, la lanzó al cine con Canción de Juventud. Le pagaron 75,000 pesetas, un dineral para esos tiempos y para una novata. Y con ese dinero, hizo lo que ya sabemos, les compró colchones a su familia. La película fue un exitazo. Toda España se volvió loca con esa muchachita de cara dulce y una voz que retumbaba en los cines. De un día para otro, Rocío Dúrcal se convirtió en la niña consentida del cine español. No fue poco a poco, fue de golpe. Y de ahí, una película tras otra. Rocío de la Mancha en el 62, La chica del trébol al año siguiente. Luego, Tengo 17 años, más bonita que ninguna. Acompáñame, buenos días, condesita. Y también Amor en el aire, en el 67. Películas que ella misma, con gracia, llamaba de pastel. Ya sabe usted, historias muy lindas, muy inocentes, con cancioncitas pegajosas y finales felices. Era un cine para la juventud, que llenaba las salas pero que artísticamente no dejaba mucha huella. Y ella lo sabía, Sabía que la estaban usando para hacer dinero. Y años más tarde, lo dijo así, sin pelos en la lengua. Dijo, niños prodigios siempre ha habido en todo el mundo. En España se les utilizó para ganar dinero. ¡Qué frase tan fuerte y tan honesta! Es admitir que la industria se aprovechó de ella, que la vieron como un producto. Que detrás de esa sonrisa angelical había un negocio enorme que vivía de su talento sin importarle si crecía como artista. Pero también es aceptar que ella lo permitió porque no le quedaba de otra. Venía de la pobreza, y el cine era dinero para colchones, para comer. No estaba como para ponerse a escoger los papeles, ¿verdad? Pero en 1965, mientras filmaba Más bonita que ninguna, pasó algo que le cambió la vida de verdad. Y no tuvo que ver con el cine ni con el canto. No, esto tuvo que ver con el corazón. De repente llegaron al set los Brincos, que eran como los Beatles de España. Los habían contratado para la música de la película. Y en ese grupo estaban dos muchachos que luego formarían el dúo Juan y Junior, Juan Pardo y Antonio Morales, nuestro querido Junior. Rocío hizo clic con los dos. Primero anduvo de novia con Juan Pardo. Él estaba muy enamorado, pero ella como que no tanto. Algo no cuadraba, faltaba esa chispa, porque aunque andaba con Juan, los ojos se le iban con Antonio. Después lo contó así de sincera. Miren qué dilema. Andaba con Juan Pardo, pero el que le movía el tapete era Antonio. La cosa estaba, como dicen, color de hormiga. Es que Juan Pardo y Antonio Morales eran más que socios musicales, eran casi hermanos,
Y nuestra Rocío, justo en medio. Al final, eligió con el corazón, que casi nunca es lo más lógico. Total que la relación con Juan Pardo se acabó y para 1968, Rocío se le declaró a Antonio. Así como lo oyen. No fue él, fue ella. En una época donde las mujeres, pues, esperábamos sentadas. Se suponía que el hombre tenía que dar el primer paso y todo ese cuento. Pero Rocío Dúrcal rompió el molde y le dijo a Antonio Morales lo que sentía. Unos meses después, vámonos. El 15 de enero de 1970, se casaron en el Escorial. Aquello fue un bodorrio, un gentío. Imagínense el cuadro. Aurora Bautista, Carmen Sevilla, Lola Flores con su Lolita y el Pescadilla. Pura crema y nata del espectáculo español. Todo Madrid estaba ahí. La niña consentida del cine se casaba con el rockero de los brincos. ¡Qué pareja! Era la boda del siglo. Y desde ahí, la vida de Rocío se partió en dos. La artista famosa, y la mujer de su casa. La mujer que empezó a formar su familia, que se volvió su ancla, pero también, ¡ay!, su más grande dolor de cabeza. A los 11 meses de la boda, nació Carmen María Guadalupe, su primera hija. Rocío hasta rechazó contratos para cuidarla. Luego vino Antonio, el 15 de abril de 1974, y al final Shaila, el 28 de agosto de 1979. La más chiquita, la que le siguió los pasos en la cantada, hasta con el apellido Dúrcal. Pero entre Carmen y Shaila, algo grandísimo cambió en la carrera de Rocío. Algo que la convirtió de actriz de películas para jovencitas en la mera reina de las rancheras. Y ese algo tenía nombre y apellido. Juan Gabriel. Y lo que pasó entre ellos, la magia que hicieron juntos, la pelea que los separó y los chismes de por qué se distanciaron. Ese es, quizá, el capítulo más sabroso y más triste de toda su historia. Pero para entender lo que fue Juan Gabriel para Rocío Dúrcal, primero tenemos que ver cómo andaba ella cuando él apareció. A mediados de los 70, Rocío andaba por los 30 y tantos años. Llevaba casi 15 años en el cine, con 14 películas. Había sido la niña adorada del cine español, la que llenaba las salas, la que sonreía en todos los anuncios. Pero, seamos honestos, el cine ya no le estaba dando para más. Las películas cursis ya no pegaban. Esas historias de niñas buenas y enamoradas ya no le interesaban a nadie en una España que estaba cambiando, sobre todo después de la muerte de Franco. El cine se puso más serio, más atrevido, y Rocío se quedó atorada en esa imagen de niña buena que ya no le quedaba. Su última película fue la más escandalosa. Se llamaba Me siento extraña, de 1977. Una película donde interpretaba a una mujer que, pues, fue la primera vez que el cine español trató abiertamente el tema. Su compañera era Bárbara Rey, y según la misma Bárbara, fue la única película de la que Rocío se arrepintió. ¿Y por qué la hizo? Pues aquí viene lo feo, pero hay que decirlo, porque necesitaba el dinero. Bárbara Rey lo contó años después. Rocío aceptó ese papel porque andaba con problemas de lana. Imagínense, la actriz más taquillera de los 60, la que les hizo ganar fortunas. De repente necesitaba aceptar un papel que la hacía sentir incómoda porque no le salían las cuentas. Pónganse a pensar lo que eso nos dice del mundo del espectáculo. Una mujer que fue un exitazo por más de 10 años, la cara del cine español, y que les generó millones a los productores, terminaba los 70 con apuros económicos. Pues ¿a dónde se fue todo ese dineral? ¿Quién se lo quedó? ¿Los productores? ¿Los representantes? ¿Quién sabe? Quizá los contratos abusivos de la época, ¿verdad? La cosa es que cuando Juan Gabriel apareció en su vida, Rocío no andaba muy bien de dinero, y saber eso, créanme, cambia la forma en que vemos todo lo que pasó después. Con los años, qué curioso, esa película, Me siento extraña, se volvió de culto. Se le reconoció por ser de las primeras en hablar del lesbianismo tan abiertamente en España, en plena transición. Pero a Rocío nunca le gustó ese reconocimiento. Para ella, siempre fue un error, un trabajo que hizo por necesidad y del que no le gustaba ni acordarse. Y después de esa película, Rocío le dijo adiós al cine para siempre. 14 películas en 15 años y se acabó. Jamás se volvió a parar frente a una cámara de cine. Y la razón es muy sencilla. Había encontrado algo mucho mejor. Algo que le daba más dinero, más libertad y más gusto que cualquier película. La música. Y es justo ahí donde entra a escena Juan Gabriel. De cómo se conocieron, hay varias versiones, como siempre.
pero la que más se cuenta, y la que gente cercana a los dos confirma. Dice que Rocío y unos amigos fueron una noche a un lugar donde cantaba un muchacho de aspecto así, medio andrógino, con una voz y un talento para componer fuera de este mundo. Ese muchacho era, claro, Juan Gabriel. Él ya sabía quién era Rocío, la admiraba desde lejos, y dicen que cuando se vieron, la chispa fue inmediata. Juan Gabriel vio en ella algo que nadie había visto antes. No vio a la actriz de películas de amor, no vio a la niña prodigio, vio a una cantante capaz de desgarrarte el alma con su voz. Él vio en ella a una mujer que cantaba las rancheras con un sentimiento que, la verdad, a veces ni a las nuestras se les daba. Vio a una española que, ¿qué cosa?, podía sonar más mexicana que las nacidas aquí. Y Rocío, bueno, ella vio en Juan Gabriel su salvación, un repertorio nuevecito, canciones hechas a su medida. Necesitaba algo que la sacudiera de esa imagen de actriz juvenil que ya no le quedaba, y la pusiera en otro nivel. Y así fue como en 1977 grabaron juntos ese primer disco. Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel. Aquello fue un trancazo. La voz de Rocío, con ese toque profundo y emotivo, le quedaba al mariachi como anillo al dedo, y las canciones de Juan Gabriel, puras historias de desamor, de orgullo herido, de pasiones calladas, encontraron en la voz de ella a la intérprete perfecta. Fue tan poco tu cariño, fue de los primeros cañonazos. Y a partir de ahí, agárrense, porque ya nadie los paró. Disco que sacaban. Disco que era un exitazo. Poco a poco, Rocío Dúrcal se nos fue transformando. Ya no era la españolita de las películas bonitas, era la mera reina de las rancheras. Costumbres. La guirnalda. Fue un placer conocerte. Déjame vivir. Cada canción era un golpe directo al corazón que todo el público recibía con los brazos abiertos. Pero el disco que de verdad lo cambió todo, el que la volvió inmortal, llegó por ahí de 1988. Se llamaba Amor Eterno, y la canción principal se convirtió en algo mucho más grande que una simple canción. Se nos convirtió en un himno, en la canción que todo México canta para despedir a sus muertos, en el sonido de luto de un país. Y es que Amor Eterno no era cualquier cosa, era una canción sobre perder a alguien. Juan Gabriel la escribió cuando murió su mamá. Cada palabra traía un dolor de verdad, un hueco en el alma, un adiós que se le quedó atorado en la garganta. Y cuando Rocío la cantó, la hizo tan suya de una manera que yo creo que ni el mismo Juan Gabriel se lo imaginó. A la Dúrcal le temblaba la voz justo donde debía temblar, se le quebraba el alma en la nota precisa. Sostenía las notas largas como si en cada una se le fuera un pedazo de vida. Era la interpretación perfecta de una canción perfecta. Ese disco rompió todos los récords. Se vendió por millones aquí en México, en Estados Unidos, por todos lados. Rocío Dúrcal ya no era una cantante famosa, se había convertido en un auténtico fenómeno en todo el continente. Era la española más mexicana, la señora de la canción. Y México la adoptó como una hija, no como extranjera, sino como una de las nuestras. Cuando Rocío cantaba Amor Eterno en el Auditorio Nacional, las 10,000 personas que estábamos ahí, llorábamos y cantábamos con ella. En ese momento no había nacionalidades ni nada, solo había una voz que entendía el dolor como solo lo entiende quien lo ha vivido. Rocío Dúrcal nunca ganó tanto dinero como con las rancheras de Juan Gabriel. Atrás quedaron los problemas económicos de los 70. Le pagaban millonadas por los conciertos. Los discos se vendían como pan caliente. Llenaba estadios, palenques, lo que fuera. Imagínense, era la segunda española que más discos vendía, no más abajito de su amigo Julio Iglesias. Esa colaboración con Juan Gabriel duró años y años, un disco tras otro, el volumen 2, el volumen 3. Fueron casi 10 discos juntos, una pareja artística que de verdad parecía irrompible. Pero guarden esto en la memoria, porque lo que parecía una alianza para toda la vida estaba a punto de tronar como ejote, y el porqué sigue siendo un chisme sabrosísimo. A finales de los 80, después de casi una década de trabajar sin parar, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel rompieron palitos. Así, de la nada, sin avisar, sin dar una explicación, sin una despedida bonita. Simplemente dejaron de grabar, de verse y hasta de hablarse. Un silencio que duró casi 10 años. Pues, ¿qué pasó ahí? Esa pregunta, amigos míos, tiene al menos 3 respuestas según a quien le pregunten, y ninguna está confirmada al 100%. La primera versión del chisme dice que todo tronó durante la grabación del video de La Guirnalda. Según esto, mientras Rocío estaba filmando,
Juan Gabriel mandó un equipo de televisión a grabarla sin pedirle permiso ni nada. A Rocío le cayó como patada de mula, le reclamó feo y Juan Gabriel, que era muy sentido, se ofendió y se alejó. La segunda versión es la más diplomática, que si pleitos con la disquera, que ya no se ponían de acuerdo, que si los egos ya no cabían en el mismo cuarto. La versión decente pues, pero agárrense, porque hay una tercera versión, y esta es la que de verdad armó el escándalo. Un tal Joaquín Muñoz, que fue manager de Juanga, escribió un libro, y en ese libro, soltó la bomba, que Juan Gabriel se había enamorado de Antonio Morales, Jr., el esposo de Rocío. Según él, Rocío los cachó en una situación comprometedora y eso, claro, fue el fin de todo. Pónganse a pensar en el tamaño de esa acusación. Significaba que el hombre que le dio las canciones de su vida, que la hizo una leyenda, el que la convirtió en la reina de las rancheras, andaba tras los huesitos de su marido. Que el triángulo amoroso no era el de siempre. Era entre ella, su esposo y otro hombre. La traición venía de donde menos te la esperas. Pero ojo, esta versión tuvo sus detractores. El productor musical Gustavo Farías, que era muy pero muy cercano a Juan Gabriel, Model, negó rotundamente la versión de Muñoz. Dijo que el pleito había sido por cosas de trabajo, no por ningún lío de faldas. La gente cercana a Juanga también dijo que eso no era cierto, que el ex-manager nomás quería manchar el nombre del divo por puro coraje. Y bueno, ¿a quién creerle? Imposible saberlo. Juan Gabriel jamás tocó el tema, Rocío tampoco y pues Junior menos. Los tres involucrados en el supuesto chisme se quedaron calladitos, yo creo que para guardar la compostura, pero alimentaron el run run por años. Lo que sí es un hecho es que de que tronaron, y duraron casi 10 años sin hablarse. 10 años, que se dice fácil, sin grabar juntos, sin dirigirse la palabra. Dejaron un hueco en la música que, la verdad, ni él ni ella pudieron llenar solos. Pero Rocío, terca como era, no se sentó a llorar, se movió y encontró a otro genio, a Marco Antonio Solís, el famosísimo Buki, y vaya que fue un acierto. Juntos se aventaron 2 discos que la volvieron a poner en el candelero. Como tu mujer se volvió un himno, ¿y quién no cantó, si te pudiera mentir? La voz de Rocío halló con el Buki un estilo muy diferente al de Juan Gabriel. Era menos ranchero, más de balada, pero con el mismo sentimiento. La química funcionó y los discos se vendieron como pan caliente. Después le buscó por otro lado con Joan Sebastián, con quien grabó la de Desaires por allá en el 93. Luego probó suerte con baladas en Hay amores y amores. Se reinventó una y mil veces, demostrando que su estrella no dependía de un solo hombre. Y entonces, en 1997, pasó lo que nadie se imaginaba. Rocío y Juan Gabriel se contentaron, y hasta grabaron un disco doble que se llamó Juntos otra vez. El puro título lo decía todo. Era un regreso en toda regla, era darse otra oportunidad. Era la confirmación de que el talento que tenían juntos era más fuerte que cualquier pleito de comadres. El disco traía de todo, rancheras con ella solita y duetos con él. Fue un exitazo. El público lo celebró como si fueran esos tíos que se divorciaron y que de repente deciden volver. Una alegría para todos. Pero una cosa es la música y otra la vida. Las heridas no se borraron, y quién sabe si esa amistad volvió a ser la misma de antes. Lo que sí supimos fue que esa chispa, esa magia de los primeros años, ya no volvió. Los discos que siguieron eran buenos, pero no eran un amor eterno. El encanto seguía ahí, pero más suavecito, como una fogata que se reaviva pero ya no calienta igual. Mientras tanto, la vida de Rocío seguía su camino, con sus luces y sus sombras que nosotros casi nunca veíamos. Su matrimonio con Junior parecía, a ojos de todos, uno de los más firmes del espectáculo en español. 36 años de casados, sin escándalos, sin que se dejaran y volvieran. Nada de eso. En un medio donde los matrimonios duran lo que un suspiro, lo de ellos era rarísimo. Pero esa solidez tenía sus asegúnes. Y es que Antonio Morales, Jr., tomó una decisión que poquísimos hombres en su lugar hubieran aceptado. Allá por el 74, cuando la carrera de Rocío empezaba a irse para arriba en todo el mundo, Junior decidió colgar la guitarra, abandonar su propia carrera, para dedicarse a cuidar a sus hijos y a manejar la de su mujer. Se convirtió en su manager, en su productor, en su paño de lágrimas. Dejó de ser Junior, el rockero de los brincos, para volverse el esposo de Rocío Dúrcal. Suena muy bonito. Y en parte lo fue. Pero también tuvo su costo.
Porque un hombre que renuncia a lo suyo para vivir a la sombra de su esposa, va guardando un resentimiento que no siempre sale bien. El mismo Junior lo aceptó años después, ya muerta Rocío, en una biografía muy polémica que publicó en 2008. En ese libro, reconoció que le había sido infiel a su esposa. Ojo con ese dato, porque rompe toda la imagen del matrimonio perfecto. El hombre que dejó todo por su familia, el esposo modelo, el viudo inconsolable, admitió en un libro que le había puesto el cuerno. No dijo con quién ni cuándo, pero ahí estaba, escrito, para que todo el mundo lo leyera. ¿Rocío lo sabía? ¿Lo sospechaba? ¿Se lo perdonó? Esas son preguntas sin respuesta. Rocío ya no estaba para cuando Junior sacó el libro, y pues los muertitos ni se pueden defender ni pueden decir eso es mentira. Pero esto, fíjese bien, le pone más leña al fuego del pleito con Juan Gabriel. No porque confirme que Juanga estuviera enamorado de Junior, sino porque nos demuestra que el matrimonio de Rocío no era el cuento de hadas que pensábamos. Que había problemas que nadie veía. Que detrás de la bonita foto familiar había secretos que no salieron sino hasta que ya era demasiado tarde. Después de ese libro, la relación de Junior con su familia se puso muy difícil. Se distanció de sus hijos mayores, Carmen y Antonio. Solo Shaila, la más chica, se quedó a su lado sin abandonarlo. Los otros dos se alejaron por años. La familia que Rocío construyó con tanto amor comenzó a romperse en pedazos tras su partida. Como si ella hubiera sido el pegamento que lo mantenía todo en su lugar y sin ella, las piezas ya no embonaban. Pero antes de su muerte, antes de los pleitos familiares, antes del libro de Junior, había un enemigo mucho peor, y más silencioso, que cualquier escándalo. Un enemigo que llevaba años creciendo dentro de Rocío sin que ella lo supiera. Fue en octubre del 2001. Rocío acababa de grabar su disco entre tangos y mariachi. Imagínense, un disco de tangos argentinos pero con mariachi, producido por el gran Bebú Silvetti. Un proyecto, la verdad, muy arriesgado y diferente a todo lo que nos tenía acostumbrados. Traía joyas como Sombras nada más y Madreselva, esta última. ¡Qué detalle! Un homenaje a Doña Libertad Lamarque, que se nos había ido un año antes. Y para que vean, el disco se grabó en solo 10 días. Rocío andaba imparable, con giras ya pactadas por toda América. Los boletos vendidos, todo pintaba para ser un éxito. Y entonces, el golpe, el diagnóstico de cáncer de útero. 3 palabras que lo detuvieron todo en seco, que pararon la maquinaria, que cancelaron las giras. Se apagaron las luces del escenario, y se prendieron las del quirófano. La operaron, y al principio, parecía que todo iba bien. Los médicos estaban optimistas. La familia respiró tranquila y Rocío, pues como era ella, le restó importancia al asunto. Decía que ella era simplemente una más de las tantas personas a las que les había tocado. Contagiaba su optimismo, sonreía, hacía planes, hablaba de volver, y por un tiempo, volvió. En septiembre de 2002, casi un año después, Rocío reapareció en nuestro Auditorio Nacional, aquí en la Ciudad de México, con un conciertazo que hasta se grabó en disco doble. El público la recibió con una ovación de minutos. La gente lloraba, como no, de verla ahí, de pie, cantando, viva. Ese concierto fue un triunfo total. Rocío le estaba demostrando al cáncer que con ella no podía. En 2003 grabó Caramelito, producido por Quique Santander. Hizo gira mundial, dio conciertos por todos lados. Uno de verdad pensaba que lo peor ya había pasado, pero el cáncer, ay, es un enemigo que sabe esperar. En 2004, durante una revisión de rutina, los doctores encontraron algo que helaba la sangre. El cáncer no se había ido, había migrado. Le habían aparecido unas manchas en los pulmones. El enemigo que creíamos vencido, nomás había estado escondido, moviéndose en silencio por su cuerpo, esperando para atacar de nuevo. Rocío volvió a la quimio. Los tratamientos eran terribles, agresivos, dolorosos. Y su cuerpo, que por más de 40 años fue su instrumento, ese cuerpo que bailaba flamenco a los 15 años, que aguantaba horas interminables frente a las cámaras de cine, el que se aventaba conciertos de 2 horas en los palenques de México a 40 grados de calor. Ese mismo cuerpo ahora era un campo de batalla, las células malas contra la quimio, y la quimio arrasando con todo lo demás. Se cancelaron las giras, los conciertos por América quedaron suspendidos. Y fue ahí cuando la enfermedad dejó de ser un secreto para volverse noticia. Porque hasta ese momento, Rocío había manejado todo con una discreción que de verdad se admira.
Muy poquita gente, fuera de su círculo más cercano, sabía la gravedad real de la situación. Pero claro, cuando un artista de ese tamaño empieza a cancelar, la prensa pregunta, y las respuestas, aunque la familia tratara, revelaban la verdad. Rocío Dúrcal estaba perdiendo la batalla, pero ella no lo aceptaba. Al menos, no públicamente. Cada vez que salía del hospital, lo hacía con una sonrisa, quitándole importancia al asunto. Decía que estaba bien, que era una más y que ya prontito iba a volver a los escenarios. Esa sonrisa, fíjense, se convirtió en su última actuación, la más difícil, la más larga, una sin guión, sin director ni final. La actuación de una mujer que sabía que se moría, pero que se negaba a que el mundo la viera caer. En 2005 ingresó al hospital 2 veces. Los médicos hacían lo que podían, pero el cáncer avanzaba a una velocidad que ya nada podía frenar. Ese mismo año, la Academia de la Música de España le dio el Premio Latino a Toda una Vida, un reconocimiento a sus 40 años de carrera. El premio más grande de su país. Y Rocío no pudo ir a recogerlo. Estaba ya muy malita. Qué cruel, ¿no creen? El país donde nació, el que la hizo estrella de cine a los 17 años, ese país del que se fue para conquistar América, le daba su premio mayor cuando ya no tenía fuerzas ni para recibirlo. España reconocía a Rocío Dúrcal cuando ella ya no podía ni pararse frente a un micrófono. También en 2005 le dieron el Grammy a la excelencia musical. Otro premio que se sentía como una despedida. Como si la industria supiera que el tiempo se acababa y quisieran aplaudirle una última vez. Y ella, claro, lo sabía. Sabía que el final estaba cerca y tomó una decisión que la pinta de cuerpo entero. Decidió que no iba a morir en un hospital. No quería pasar sus últimos días conectada a máquinas, rodeada de gente extraña en un cuarto que oliera a alcohol. Quería morir en su casa, en su cama, en su hogar de Torrelodones, rodeada de la gente que amaba, no de la gente que la trataba. Y así lo hizo. La última fase la vivió de puertas para adentro. La familia le cerró el paso a todo el mundo. No hubo más entrevistas, ni más fotos, ni más comunicados. Se hizo el silencio. Solo el silencio de una casa donde una mujer se preparaba para lo inevitable con una dignidad que, dicen, imponía. ¿Y Junior? Ay, Junior no se le despegó ni un segundo. Él, que había dejado su propia carrera por ella, que la acompañó 36 años, y que hasta confesó por ahí que alguna vez le había sido infiel. Ahí estaba, aferrado a su mano, sin querer soltarla, como si a pura fuerza pudiera mantenerla con nosotros. Carmen, Antonio y Sila, sus hijos, también estaban ahí. Esos 3 muchachos que crecieron viendo a su mamá conquistar al mundo, llenar estadios y grabar discazos, ahora la veían en una cama, consumida por una enfermedad que, la verdad, no respeta a nadie, ni al más famoso. Y el momento llegó. El 25 de marzo de 2006, a las 7:15 de la tarde, Rocío Dúrcal dio su último suspiro. Tenía 61 años, 5 de ellos batallando contra el cáncer, y una carrera de 4 décadas con más de 40 millones de discos vendidos, 14 películas, cientos de conciertos, y miles de canciones que todos, ustedes y yo, nos sabemos de memoria. Se fue rodeada del amor de millones de personas en 2 continentes. Dicen que se fue tranquila, entre besos y abrazos, con la mano de Junior apretando la suya, y las voces de sus hijos diciéndole que la querían tanto. Y de fondo la Sierra de Madrid por la ventana. ¿Cómo no iba a derrumbarse Junior? Se deshizo en llanto, pobre hombre. Es que él, durante 36 años, fue el pilar silencioso de Rocío. El que manejaba todo tras bambalinas. Él tomaba las decisiones duras para que ella solo se preocupara por subirse al escenario y cantar como solo ella sabía. Y de repente, se quedó hecho pedazos. Sin rumbo, sin su motor, sin la mujer que había sido su única razón de ser. Al día siguiente, el cuerpo de Rocío fue llevado a un tanatorio en Madrid. Y llegaron los amigos, los compañeros de toda la vida. El comentario era el mismo entre todos. Qué discreta fue con su enfermedad. Y qué señora tan digna hasta el último momento. Sentían que no era justo, ¿saben? Que una mujer con esa vitalidad, con esa energía que contagiaba a todos, con esa sonrisa que parecía que nada la podía borrar, se nos fuera por culpa de algo tan cruel como el cáncer. Y entonces, se cumplió el deseo de Rocío, la cremación. Su cuerpo fue incinerado, pero lo que pasó después, ay, eso la convirtió en leyenda.
en la única artista que es de dos países hasta en la muerte. Sus cenizas se dividieron. Una parte se quedó en España, pero la otra se vino para México. Porque Rocío Dúrcal no podía ser de un solo lugar. Era demasiado grande para caber en un solo país. 6 días después le hicieron una misa funeral en Madrid. Se juntaron más de 1000 personas. Una despedida masiva, muy emotiva. España sabía que había perdido a una de las suyas para siempre. Pero la despedida aquí en México, créanme, esa fue todavía más desgarradora. El 2 de mayo llegaron parte de sus cenizas. Le hicieron un servicio religioso nada más y nada menos que en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Miles y miles de personas llenaron la explanada. Llevaban fotos de Rocío, flores y un mar de lágrimas. Y de fondo sonaban Amor Eterno. Costumbres. Las canciones que México adoptó como himnos, cantadas en todas las fiestas. Porque aunque la voz era de España, Rocío nos las cantó con un sentimiento que las hizo mexicanísimas. Eran nuestras, pero la imagen que a todos se nos quedó grabada fue la de Junior, caminando por la basílica con una cajita de madera. Ahí dentro estaba el amor de su vida. Y a él lo venían sosteniendo sus hijos, porque las piernas no le daban, porque el dolor era tan inmenso que necesitaba que lo cargaran para poder cargarla a ella una última vez. ¡Qué tristeza! Las cenizas de Rocío Dúrcal descansan en la cripta de la Basílica de Guadalupe, en el lugar más sagrado de México. Ahí junto a los símbolos más queridos de nuestro país. Una española en el corazón espiritual de México. Y eso, déjenme decirles, no es un honor que se le da a cualquiera. Es la prueba de que Rocío se volvió mexicana el día que cantó su primera ranchera. Pero la historia no acaba ahí. Faltaba el capítulo que nos demostró que el amor eterno no era solo una canción. Porque la verdad es que Junior no volvió a ser el mismo nunca más. Después de que Rocío se fue, Antonio Morales se sumió en una tristeza tan profunda que ya no pudo salir. La gente decía que parecía un fantasma. Siguió viviendo en la misma casa de Torrelodones, donde ella había muerto. Imagínense nomás el tormento. Caminaba por los mismos pasillos, se sentaba a ver el piano lleno de fotos de ella, rodeado de sus cuadros. Y cada recuerdo, en lugar de darle paz, lo hundía más. En las pocas entrevistas que llegó a dar, no lo ocultaba. Decía que la vida ya no tenía chiste sin su Marieta, que nomás estaba esperando a que le llegara su hora, que extrañaba a su mujer con toda el alma, sobre todo cuando estaba solo en casa, que era casi todo el tiempo. Y no eran palabras para quedar bien, ¿eh? Era el diagnóstico de un corazón roto. Un hombre que había perdido las ganas de vivir, que se levantaba cada mañana por pura inercia, no por gusto. Él mismo confesó que se refugió en la bebida, que el alcohol era lo único que le ayudaba a calmar ese dolor que no se iba con nada. Y bueno, la relación con sus hijos mayores se vino abajo. Carmen y Antonio le pusieron distancia por años. Al final nomás le quedó Zayla, la más chica. La que vivía aquí en México y fíjese usted, era el vivo retrato de su mamá. Ella fue la única que se mantuvo a su lado. Con el tiempo, dicen que las cosas mejoraron con los otros hijos, hubo reconciliación y todo, pero el daño ya estaba hecho. Junior, pobrecito, ya era solo una sombra de lo que fue. Ya no escribía canciones, ya no cantaba, no tenía planes. No más le quedaban los recuerdos, el alcohol y la esperanza de que el dolor se acabara. Y el dolor se acabó, pero no como él hubiera querido. Un 15 de abril de 2014, 8 años después de la muerte de Rocío, Antonio Morales, Jr., fue encontrado sin vida en su casa de Torrelodones, en la misma casa donde murió Rocío, en el mismo cuarto, quizá con el mismo silencio. Fue su jardinero quien lo encontró. Fíjese nomás, no un hijo, no un amigo. Un jardinero, un empleado que llegó a trabajar y descubrió que el patrón ya no respiraba. Tenía 70 años. La autopsia dijo que fueron causas naturales. No había violencia, nada raro. Simplemente, el corazón de Junior se detuvo, como si dijera ya esperé demasiado, como si el cuerpo por fin le hiciera caso a lo que el alma le pedía desde hacía 8 años. La prensa, claro, dijo que murió de amor. Pero eso es simplificar mucho las cosas. Sí, los médicos dijeron causas naturales, pero quienes lo conocimos, quienes lo vimos apagarse durante 8 años, quienes oímos de su propia boca que la vida sin Rocío no tenía sentido, sabemos que esa es solo la explicación médica. La explicación del corazón es otra. Junior se murió porque ya no quería vivir.
Y no quería porque la mujer de su vida se había ido 8 años atrás. 36 años juntos, 8 de luto y al final, la misma casa y la misma soledad. Amor eterno no fue solo una canción para él, fue su condena. Un hombre que no supo cómo seguir sin la mujer que amaba. Lo que vino después fue el legado. Y el legado de Rocío Dúrcal, ese sí que es inmenso. Ni 2 décadas de ausencia lo han disminuido. Los números, aunque fríos, son importantes. Más de 40 millones de discos vendidos. La segunda española con más ventas de la historia, no más detrás de Julio Iglesias, imagínese. 14 películas, montones de discos, cientos de premios, un Grammy a la excelencia musical. Un premio latino por toda su carrera, un lugarcito en el Salón de la Fama de Billboard. Y hasta la pusieron en la lista de los artistas latinos más influyentes de la historia. Pero más allá de los premios, lo que Rocío nos dejó es algo que no se puede contar. Nos demostró que eso de las fronteras culturales es puro cuento. Que una española de un barrio popular de Madrid puede cantar rancheras mejor que nadie. Nos enseñó que la música no necesita pasaporte, que cuando una voz es de verdad, cruza el mar sin problema. Nos dejó Amor Eterno, esa canción que aquí en México cantamos en cada funeral, en cada día de muertos, en cada momento que hay que decirle adiós a alguien. Nos dejó, como tu mujer, que es un himno para las que aman con dignidad. Nos dejó Costumbres, que te describe el apego con una honestidad que hasta cala. Y claro, La gata bajo la lluvia, que a la fecha sigue juntando millones de vistas en internet. La cantan generaciones que ni habían nacido cuando Rocío la grabó. Y también dejó una familia rota, que con el tiempo aprendió a sanar. Carmen Morales le hizo a la actuación y a los negocios. Antonio se alejó de los escenarios y se metió al mundo empresarial. Y Sheila, ella se quedó con el apellido de su mamá y siguió el legado cantando rancheras aquí en México, donde vive. Los 3 se quedaron con la casa de Torrelodones, la casa donde su madre se fue, la casa donde su padre se consumió de pura tristeza. Un monumento a un amor que duró más allá de la vida. En 2009, a 3 años de su muerte, la disquera Sony BMG sacó un disco llamado Rocío Dúrcal, Duetos. Usaron su voz de las grabaciones viejas para juntarla con artistas que la admiraban. Un homenaje que demostraba que la voz de Rocío seguía vendiendo, que seguía siendo importante y que te seguía llegando al alma, aunque la dueña de esa voz ya no estuviera aquí. Allá en Dúrcal, Granada, el pueblito que le dio el apellido por pura suerte, le pusieron una estatua un 14 de febrero de 2009, el día de San Valentín. El Día del Amor. La calle con su nombre ahí sigue. El plan de hacer un museo sobre su vida, pues, sigue en el aire. El pueblo que ella escogió en un mapa a los 15 años, la recuerda como su hija más famosa. Y eso que nunca vivió ahí, y que ese nombre no era nada hasta que ella lo convirtió en una leyenda. En 2011, Telecinco sacó una miniserie de su vida. Su hija Carmen iba a ser la protagonista, pero se echó para atrás porque no le gustó el guión. En 2024 se anunció una película sobre ella, producida por Sony Music con sus hijas. En 2025, un documental. En 2026, otro más. Rocío Dúrcal, la ranchera inesperada, se estrenó en la televisión española. 20 años después de que se fue, España sigue tratando de contar bien su historia. Siguen queriendo entender cómo una chamaca de Madrid terminó siendo la voz más querida de México. Y aquí, pues aquí la seguimos cantando. Hay 2 días al año en que todos nos acordamos de ella, cuando cumplía años y cuando se nos fue. Las radios se llenan de sus canciones, como si quisieran traerla de vuelta. Y allá en la Basílica de Guadalupe, donde descansa una parte de su corazón, la gente todavía va a verla, le llevan flores, le piden milagros como si fuera una santa, esperando escuchar su voz del otro lado. Ella, que nació en Madrid allá por el 44, y se nos fue un marzo de 2006, en su España querida. Hija de un taxista y una ama de casa, la hermana mayor que con su primer sueldito compró colchones para todos. La chamaca prodigio que escogió su apellido nomás por señalar un mapa. Y la actriz de películas cursis que hizo un papel de lesbiana porque el hambre es canija.